Probando, probando. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gran gusto estar aquí en este día. Primero que nada, bienvenidos a los que están aquí en la iglesia y de igual forma a los que nos ven en las redes sociales, bienvenidos. Esperando animándoles a que en algún momento puedan asistir a visitarnos aquí en la iglesia, ya que están llevando todas las medidas necesarias de seguridad para poder estar aquí. Entonces, bienvenidos mis hermanos y vamos a iniciar con este culto con una oración. Les pido que donde se encuentren que cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios bendito. Gracias, Padre Santo, porque nos permites un día más de vida, Señor, porque nos das la oportunidad de asistir a este día, a alabarte, Señor, a glorificar tu nombre, Padre Santo. A pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros podamos tener, Señor, gracias, Padre Santo, por todo lo que es con nosotros, Señor, por tu bondad, por todo lo que haces en nosotros, Señor. Te pido en este día que tú lleves en orden este culto, que los hermanos que van a participar en cada una de las actividades, Señor, que sean de bendición para cada uno de los hermanos, que tú los uses, Señor, para que sean de bendición para cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentran aquí, Señor, y de igual forma que nos están viendo, Señor. Asimismo te pido, Señor, que los hermanos que vienen en camino, que tú los traigas con bien, Señor, y que lleguen con bien a este lugar, Señor. Nuevamente te pido, Señor, que tú lleves el control de este culto, Señor, y que bendigas a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Todo esto te lo pido, Señor Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en Tito 3 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Tito 3, del 4 al 8. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a comenzar a leer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Bueno, mis hermanos, como lo vimos la semana pasada, tuvimos el aniversario, Dios nos permitió la oportunidad de llegar a 12 años, a cumplir 12 años como iglesia local. Y pues podemos ver, de igual forma en ese culto recuerdo al hermano Iván cantando una alabanza que es ¿cómo se llama? Hablando de la bondad de Dios, ¿no? Hablando de su bondad. Entonces, gracias a Dios que nos permite, o sea, por su bondad estamos aquí, como lo sabemos.
Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por cada uno de los pecados de nosotros. Realmente Él, sin tener pecado, sin conocer el pecado, Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos ver la bondad de Dios en ese? Entonces podemos ver ahí la bondad de nuestro Dios hacia con nosotros, que gracias a eso nosotros tenemos la posibilidad de la vida eterna, por su gracia, por la gracia de Dios, tenemos esa posibilidad. Entonces, lo único que les animo, mis hermanos, es que día a día nos estemos preparando, que estemos leyendo la Biblia, que estemos en comunión con Dios para poder aprender más de Él y poder llevar las obras como Él nos lo dejó en su santa palabra. Entonces, mis hermanos, solo les animo a eso, y en este momento voy a dar paso a mi hermano Iván para que nos apoyen con las alabanzas. Dios les bendiga, mis hermanos. Sí. Hola, hermano, buenas tardes. Espero que te encuentres bien, gozoso del Señor. Alegrémonos y gocémonos en el día del Señor, dice la palabra. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a dar paso a los cantos. Te invito a que me acompañes a gozarnos en el Señor, a cantar, a alabar con tus palmas. Y que seas todos y cada uno de ustedes bienaventurados de Jehová. Apóyame con tus palmas. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren.
Dios. ¿Dios es digno de adoración? Amén. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Dice la palabra que llegará un día que ante Él se doblará toda rodilla. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Bueno. Y una de las cosas que Dios nos da es que no importa la situación que nos pase, no importa lo que enfrentemos, lo que suframos, necesidad, angustia, tribulación, Dios nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Lo crees? Cántale conmigo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Repítelo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, mi Dios, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, permítenos reflejar al mundo tu amor, tu misericordia, esa que tú nos has mostrado, esa de la cual hemos aprendido a través del ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, ser, como dice tu palabra, la sal del mundo, y así ayudarte a que cada día añadas a los que han de ser salvos. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu
reflejar al mundo tu amor. Espero en Dios que algún día te permita reflejar al mundo su amor, y si lo ha hecho, dale gracias a Dios y solamente dile: Señor, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, pues eso hice. Te invito a que me acompañes ahora a realizar un canto antes de celebrar nuestra última cena, nuestra Santa Cena, perdón. El siguiente canto habla de el pensamiento que debe de tener el cristiano para permitir estar en comunión con Dios, o sea, el estar aferrado a Dios. A veces las situaciones que nos pasan nos hacen alejarnos un poquito de la palabra, alejarnos del Señor. Es cuestión de la actitud que tomamos ante las cosas y de la fe que tengamos en lo que Dios hará. ¿Quién nos separará del Señor, del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor
Jesús. Amén, hermano. Espero que nada te haga separar del amor del Señor. Vamos a darle paso al hermano Guillermo para que nos ministre durante la Santa Cena y ahorita volvemos con un canto. Dios te bendiga. Sí, bueno, pueden tomar sus asientos, hermanos. Y cuando iniciaba nuestro hermano, Iván Morales, decía que se estaba alegre, que se estaba gozoso. Y la verdad es que estoy alegre, hermanos, por ver la participación. Hemos visto la participación ya de mucho tiempo por nuestro hermano Iván Morales, pero también me alegro, hermanos, por ver Ahí está. Y también me alegro, mis hermanos, por ver la participación de mi hermano Emanuel Minuti y también ver la participación de mi hermano Iván Vega. Yo creo que todos estamos alegres y estamos contentos, ¿verdad, mis hermanos? Nos gozamos con el Señor por la participación de nuestros hermanos y le damos gracias a Dios por cada uno de ellos y también por nuestros hermanos que con tiempo vienen participando. Bien, mis hermanos, como sabemos es primer domingo de mes y vamos a participar de la Santa Cena, de la Mesa del Señor, y quiero invitar a mis hermanos que han sido bautizados bajo una iglesia cristiana, una iglesia protestante, que se pongan de pie para poder participar de la Santa Cena. Y recordando, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos exhorta, nos recuerda, así como él le decía a la iglesia de Corintios, dice que lo que él había aprendido del Señor, él os enseña a nosotros. Y esa enseñanza no nomás es para la iglesia de Corintios, es para toda la iglesia universal que está repartida en todo el mundo, porque somos un cuerpo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a participar teniendo en cuenta lo que el apóstol Pablo, las recomendaciones que hacía la iglesia y que sigue haciendo hoy en día a su iglesia de Cristo, la iglesia universal. Y para eso que les invito, mis hermanos, que nos apoya mi hermano Luis o alguien de los hermanos a destapar la mesa del Señor. Y vamos a ser partícipes, hermanos. Les invito que pasen, tomen sus elementos, que tomen su pan, que tomen su jugo. Pasen, hermanos, pasen, vamos a hacer participación. Y recuerden, mis hermanos, nuevamente son dos mandatos que nos deja nuestro Señor Jesucristo, es participar de la Santa Cena y el siguiente es ser bautizados. Es el bautismo. Esas son las dos ordenanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y esta es la que participamos el día de hoy, la Santa Cena, recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hasta que Él venga vamos a estar participando de ella, recordando este gran evento, porque a lo mejor el Señor viene y nos lleva y ya no vamos a participar aquí, pero vamos a participar allá con Él. Entonces, mientras estemos aquí, mis hermanos, vamos a hacer participación de la Santa Cena. Y decía el apóstol Pablo, como les decía ahí en la primera carta a los Corintios, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y esta es la gran enseñanza que nos deja el apóstol Pablo,
Esta es la exhortación que nos hace cómo debemos de participar de la Santa Cena. Cada quien sabe en su interior, y como lo he dicho, nosotros no somos nadie para venir y juzgar a alguien. Por eso dice el apóstol Pablo que primero que nosotros nos juzguemos, que nos examinemos cómo estamos viviendo día a día, dice, para no ser juzgados. Esa es una importancia que nos da el apóstol Pablo. Esa es la forma de vivir de un cristiano. ¿Qué testimonio estamos dando aquí y fuera de aquí? Porque a veces en las iglesias podemos ver mucha gente que se comporta bien, pero fuera de ella se comporta mal, o nos comportamos mal en ocasiones, simplemente con decir malas palabras, con mirar a una mujer y codiciar. Hay tantas cosas que nos separan y nos apartan de esto que nos está pidiendo el apóstol Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en mí, está en mí, en memoria de mí. Participemos del pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del pan, hermano, de la copa, hermanos, perdón. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites venir a este lugar y poder participar de tu mesa, Señor. Hoy te agradecemos por este tiempo, Señor. Te agradecemos por cada uno de los que han participado, mi Señor. Reconociendo, mi Señor, que nosotros nos examinamos día a día, mi Señor, y si andamos o hacemos o cometemos pecado, tenemos que venir ante ti en arrepentimiento, Señor. Hoy te agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos que han participado, mi Señor. Yo te pido, Padre, que nos guardes y nos bendigas y que nos fortalezcas en este camino, Señor. Un camino recto, mi Señor. Un camino, Padre, que nos lleva a la puerta estrecha, mi Señor. Que ese camino nos llevará un día ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos gozarnos, mi Señor, en este grupo, en esta tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, van a pasar a recoger su basura, mis hermanos, y pueden tomar su asiento, y dejo a mi hermano Iván Morales con ustedes. Gracias, hermanos. Sí, gloria a Dios. Pues, bendito sea Dios, ya participamos de la Santa Cena. Espero que te hayas alegrado. Si te has dado cuenta, los cantos que ahorita estamos haciendo, hablan del quebrantamiento, de que Dios nos quebrante. Job decía, ¿habremos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Cada día Dios nos da la oportunidad de cambiar, de parecernos más a Él, de dejar atrás las obras de la carne, ser menos envidiosos, menos criticones, menos chismosos. Eso es lo que nos lleva al Señor a hacer su voluntad. Yo te invito a que te pongas de pie o te quedes sentado. Vamos a cantar lo que conocemos algunos como el preludio. Lo puedes cantar o
Medita en este canto. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Mi Dios, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, ayúdanos a menguar en nuestra carne, a ser más como tú. A que cada día, Señor, te pidamos perdón por nuestras obras, aquellas obras que no van conforme a tu palabra. Que cada día tengamos más santidad de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Mi Dios, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios para que mengue en esta carne y nos nutramos en el Espíritu. Dios te bendiga, hermano. Le damos paso al expositor de la palabra.
los niños van a subir a su clase, así que vamos a dar oportunidad que los niños suban. Tomen asiento, hermanos, y vamos ahí en sus lugares, en sus Biblias. Vamos a continuar con nuestro tema que ha sido maratónico y que no hemos podido terminarlo. Vamos a la carta a los Gálatas. Y estamos en el capítulo 5. Y estamos con la exposición del tema con la pregunta que nos venimos haciendo y que espero que la hayan estado meditando todos estos tiempos que no hemos podido estar. ¿Estamos viviendo bajo el Espíritu o estamos viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿O estamos viviendo en nuestra nueva naturaleza, que es lo mismo? O sea, ahorita acabamos de entonar este canto de yo quiero menguar, yo quiero más de ti y te entrego mi voluntad. Precisamente eso es lo único que vamos a poderle ofrecer a nuestro Señor, nuestra voluntad. Así que, mis hermanos, quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los que hoy están presentes. Le doy gracias a Dios por sus vidas, pero al igual aquellos que lo hacen a través de este medio, que creo que estos medios para mí han sido como de pretexto de no podernos congregar como hermanos, y que yo creo que toda mi vida me ha regido por no tener ese tipo de medios. Ahora el teléfono, el celular lo he usado a lo mejor por necesidad, pero la verdad es que no lo uso tanto, y la computadora lo único que me ha dejado es perder un poquito más la vista, pero la verdad es que nunca me ha gustado, ¿no? Siempre me he regido por la lectura, los libros, y ahorita pues no lo he podido hacer porque ya mi vista no es la misma. Entonces vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que esté presente, que nos guíe, reconociendo que todo esto es porque así Él lo permite, y que todos los que nos paramos aquí detrás del púlpito somos instrumentos de Él. No importa quién esté parado, simplemente el Señor habla a través de nosotros. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a rogarle al Señor. Señor Dios, en esta tarde ya, Señor, te damos infinitamente gracias por la oportunidad que nos brindas de estar hoy aquí presentes, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están presentes. Gracias por los hermanos que están viendo a través de estos medios, Señor, que tú conoces, Señor, sus corazones, las intenciones de ellos, conoces pensamientos. Es más, Señor, tú conoces todo antes de que nosotros podamos emitir palabra. Tú sabes ya lo que vamos a decir, porque sabes que todo esto está primeramente gestado, plasmado en nuestros corazones, y tú escudriñas los corazones. Tú eres el único que lo puedes hacer, Señor. Hoy rogándote, Señor, para que tú, Señor, pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros, mi Señor y mi Dios, Padre mío, pongamos esa voluntad verdaderamente, Señor, en ti, Señor, y que nos rijamos, Señor, en querer hacer tu buena voluntad, Dios, que es buena, agradable y perfecta, Señor. ¿En quién más, Señor, podríamos confiar? Aquí, ¿a dónde más iríamos, Señor? ¿O con quién acudiremos si no es contigo, Señor? Hoy pongo en tus manos esta predicación, Señor. Guárdanos, ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, recordando un poquito las predicaciones pasadas sobre esto,
estamos viendo sobre nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Ya vimos totalmente lo que son los deseos de la carne, en el cual vamos a dar lectura para recordar un poquito, y vamos a entrar ya a lo que va a ser nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios, como cristianos. Sabemos que esa promesa que Cristo hizo, que a todo aquel que se acercara y creyera en Él, no los iba a dejar huérfanos, al contrario, iba a venir Él espiritualmente, en espíritu iba a estar presente, el Espíritu de Dios iba a estar en nosotros, en cada uno de nosotros, porque nuestro cuerpo es templo de ese Espíritu, en el cual el Espíritu que mora en nosotros es el que redarguye nuestro pensamiento, el que transforma nuestra forma de pensar, el que nos hace el querer como el hacer. Él es el que es nuestra conciencia, en pocas palabras. El Espíritu es el que rige nuestras vidas el día de hoy. Y cuando nosotros nos separamos de Dios o queremos desviarnos, inmediatamente el Espíritu entra en acción y nos empieza a redarguir en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en volver al redil. Así que, mis hermanos, vamos a dar lectura para recordar un poquito las predicaciones pasadas. Vamos a dar lectura del versículo 16, capítulo 5 de Gálatas, a partir del versículo 16 al 21. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabemos que cuando éramos antes de Cristo, teníamos esta vieja naturaleza y obviamente nos inclinábamos por todo este tipo de deseos de la carne. Y muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, y no puedo decir que haya alguien que no lo haya hecho, pues, se ha inclinado y ha cometido uno de estos deseos de la carne. Uno más, algunos más, otros menos, pero todos hemos cometido estos deseos de la carne, porque era nuestra vieja naturaleza, nuestra forma de pensar, y así era. Sin embargo, cuando fuimos transformados, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador nuestro, el Espíritu Santo ha ido transformando nuestra manera de pensar. Y a través de esa promesa de que fuimos bautizados, obtuvimos ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza, en el cual es lo que vamos a estudiar el día de hoy, el fruto del Espíritu. Sí, entonces vamos a continuar. Analizando todo esto, vemos que esta promesa que el Señor nos hizo y que todos debemos estar conscientes, convencidos, y que no haya lugar a duda que el Espíritu Santo no está morando en cada una de las personas que ha sido bautizada o que ha recibido en su corazón a Cristo Señor como Señor y Salvador. ¿Sí? Y realmente esto también lo confirmó el apóstol Pablo, y casi en la mayoría de sus cartas lo confirma. Y por poner un ejemplo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Hemos sido comprados por un precio que nadie podía pagar. Solamente Dios podría hacer la obra de redención, nadie más. No había quien llenara ese hueco, ese espacio, ni los ángeles, arcángeles, ni nadie. Solamente Dios, y pagó a precio muy grande con su sangre. Entonces nosotros debemos de valorar todo esto, y nosotros al congregarnos aquí domingo a domingo venimos a recordar eso, a glorificarle al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo en nuestras vidas, por lo que hizo, seguirá haciendo por una eternidad. Entonces hemos sido comprados a un precio tan grande. Nosotros somos imagen y semejanza de Él, con uso de razón. Somos seres pensantes. En la escuela nos enseñara que pertenecemos a la especie de los Homo sapiens, ¿no? Seres pensantes. Pero muchas veces algunos nos comportamos como seres irracionales. Entonces nosotros podemos tener esa capacidad. A veces he escuchado a hermanos decir que tienen cerebro de teflón y que no entienden las escrituras. Pues yo creo que nadie tiene cerebro de teflón, porque somos a imagen y semejanza de Dios y tenemos esa capacidad, y cuando más le pedimos al Señor quererle conocer, el Señor nos abre. La palabra de Dios dice que aquel que busca no encuentra, o al que toca no se le abre. Es una promesa que Dios ha hecho en nosotros, y que los que han buscado han encontrado, los que han tocado se les ha abierto. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de pensar, tenemos esa similitud, no tanto físicamente, pero sí con uso de razón. Entonces debemos tener esa capacidad del conocimiento de la palabra de Dios, sí, porque obviamente no es nuestra propia capacidad ni nuestra inteligencia, sino es lo que Dios está haciendo en nosotros, porque Él está morando en nosotros. El problema en nuestro mundo actual, hermanos, es que la mayoría busca y anhela las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Busca ser escuchado por Dios, pero él no quiere escuchar a Dios. Y yo creo que los que creemos en el infierno, nuestro anhelo no es llegar al infierno, pero hacemos todo lo posible, llevamos una vida como para lograr ahí, estamos ahí como que pendiendo del hilo para que la ira de Dios se desate sobre nosotros y caigamos donde no queremos, ¿no? Porque vivimos todavía bajo esta naturaleza pecaminosa. Entonces vamos viendo que ya hemos analizado todo eso de los deseos de la carne, y que aún así no quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ya no hagamos todas estas cosas, porque seguimos cometiendo todo esto. Y dice su palabra que el que diga que no peca es un mentiroso, porque sí lo cometemos. A veces lo cometemos en pensamiento, con eso basta. Lo acaba de decir nuestro hermano Guillermo, ¿no? Y saca mucho a relucir eso sobre aquel que ve con ojos de deseo a una mujer, pues ya pecó, ¿no? Y eso mismo se los decía a los fariseos nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han escuchado bajo la ley que aquel que se meta con una mujer ajena adultera, ¿no? Mas yo les digo que aquel que la vea con malos deseos ya pecó, o sea, ya adulteró. Pues ¿quién es libre de eso, hermano? ¿Quién es libre de todo esto? Estamos en una lucha, lo que les decía, una guerra espiritual entre nuestra vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Estamos en ese proceso de transformación. Estamos en esa guerra espiritual, pero nosotros por nuestras fuerzas no vamos a lograr vencer esa vieja naturaleza. Es Dios quien está guerreando, el que está peleando, el que está en la lucha espiritual. Es Dios el que está haciendo todo por nosotros. Sí, aparte de analizar este fruto del Espíritu Santo, nos va a ayudar a contestar esa pregunta
Sinceramente, hermanos, estamos viviendo bajo el Espíritu, bajo la voluntad de Dios, bajo esa nueva naturaleza, pero también nos va a servir para la advertencia que Jesús nos hizo y que les hizo a sus discípulos de cuidarnos de falsos maestros y falsos profetas. Y yo les digo, ¿cómo es posible que nosotros vamos a identificar a esos falsos maestros? Dice que por sus frutos le conoceréis. Pero ¿de qué fruto habla, no? Si no queremos estudiar la palabra de Dios, ¿cómo los podemos identificar? Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra en Mateo 7, capítulo 7, versículo 15, donde dice que guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Vemos que en aquel tiempo hubo muchos falsos profetas en el pueblo de Israel. Hubo muchos falsos maestros que se introducían encubiertamente para atentar contra la enseñanza de Cristo. Pero actualmente también lo hay, hermanos. Ya se han levantado muchos falsos maestros actualmente. Yo antes, cuando veía cuando apenas estaba buscando del Señor, me gustaba ver ese programa de enlace y los predicadores, y me parecían excelentes. Decía, creo que ellos buscan los mejores. Me impresionaban. Cuando el Señor me llevó al conocimiento de la palabra y a estudiar un poco de teología, me di cuenta que efectivamente reafirmo eso. Ellos buscan los mejores, falsos maestros, para engañar. Ahora me doy cuenta y los identifico. Por sus frutos le conoceréis. Aquí en la lectura que vamos a hacer, como cita base, hermanos, habla en singular del fruto del Espíritu, no de los frutos. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice que por sus frutos le conoceréis? Porque está hablando en plural. Va a haber muchos maestros. Y en su versículo 16 de ese Mateo 7:15 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Sabemos nosotros por nuestro conocimiento que tenemos, que si nosotros plantamos una semilla de guayaba, pues vamos a recibir un fruto de guayaba. No puede decir que voy a plantar una semilla de guayaba y voy a cosechar uvas, ¿verdad que no? Eso es imposible. O voy a cosechar uvas si quiero recoger manzanas, pues no. O cosechar, no es posible. Entonces, él hablaba de esto, donde decía que se levantarían en un futuro esos falsos maestros. Eso lo confirmó a través de Pedro. En su segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estamos viviendo estos tiempos. Hay muchos falsos maestros, definitivamente, introduciendo herejías entre las ovejas de Dios, entre los siervos de Dios. Por eso es importante el estudio de la palabra y el conocimiento, y al apegarse, sobre todo, el estar constantemente en comunión con el Señor a través del Santo Espíritu, en oración. Antes de nosotros de poder leer la Escritura, pues es necesario ponernos en comunión con Dios, que nos dé el entendimiento, y Él lo hará. Él lo hará, y vamos a entender y comprender muchas cosas. Entonces, vamos a ver que por eso dice frutos, ¿no? Porque está hablando en plural de muchos maestros. Por eso dice que también en Mateo 24, en el versículo 4 y 5, dice que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos los engañarán o serán engañados, y aún sus mismas ovejas serán engañadas. Aún los que dicen tener el conocimiento serán engañados.
Entonces, por tal motivo, es que el Señor Jesucristo dice que todo árbol, lo vas a identificar, todo árbol bueno dará buenos frutos, porque es un buen árbol. Y todo mal árbol dará malos frutos, porque es un mal árbol. Lo vamos a identificar. Entonces, acompáñenme, hermanos, y vamos a leer nuestra cita base, y vamos a empezar a estudiar esto del fruto del Espíritu Santo, que es lo que nosotros ya debemos de empezar a poner en práctica como nuestra nueva naturaleza. Entonces dice en el versículo 22 al 26, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces vamos a ir desarrollando esto de lo que es el fruto del Espíritu para poder entender lo que es en singular el fruto. No está hablando, este es un fruto que contiene todas esas virtudes dentro y que no se dan por separadas, sino el fruto es que tú vas a tener todo este conjunto de virtudes. No es que vas a tener nada más amor, o algunos van a tener paciencia, o no son como los dones que se habla en plural, porque algunos tienen el don de sabiduría, sí, pero no todos lo tienen, otros el don de sanidad, mas no todos lo poseen, mas a otros les entregó el don de lenguas, no todos lo tienen, otros les entregó el don de interpretación de lenguas. Es diferente, se entrega por separado, no todos dependiendo del servicio que estén ejerciendo, pero no, este es algo que todo cristiano debería de tener, este fruto del Espíritu, y que contiene todas esas virtudes. Haz de cuenta que el fruto es uno y las semillas que están dentro del mismo fruto, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes que están contenidas en ese fruto. Entonces quisiera recalcar 5 observaciones importantes para nuestro entendimiento de este fruto. Dice, en primer lugar, el fruto lo da el Espíritu Santo. En ningún momento Dios nos llamó a producir ese fruto por nuestra propia fuerza o por nuestra propia naturaleza, no. Es el Espíritu Santo que entra en el subconsciente, en el consciente de cada cristiano cuando recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando el Espíritu, la promesa es recibida en cada uno, cuando el Espíritu entra en ti y empieza a transformar toda tu vida. Entonces el Espíritu se va en lo que nosotros llamamos subconsciente y consciente, en lo más donde nosotros no podemos entrar, y el Espíritu sí lo hace, y es cuando empieza a generar todo ese cambio en ti. El fruto del Espíritu empieza a hacer, porque tu mente, tu alma, tu corazón es limpiado, podado, reorientado, lo empieza a corregir, empieza a redarguir dentro de ti, y es cuando empieza la obra redentora en ti, cuando empieza la obra de transformación en ti mismo. Es el Espíritu quien hace esto, no somos nosotros. Por esa razón Jesucristo decía a través del apóstol Juan, en su capítulo 15, dice que permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Si nosotros no permanecemos en Cristo Jesús, difícilmente podemos generar este fruto. En segundo lugar, el fruto no es instantáneo, hermanos. No es de que sí, Señor, por una simple oración yo te recibo como mi Señor y Salvador, ya fuiste transformado. No,
No es instantáneo, eso es un proceso de transformación. Y yo creo que para que podamos entender, el Espíritu Santo es el que va desarrollando y va transformando. Así como se han escuchado cuando fuimos a la escuela, ¿no? Que en la primaria les enseñaron lo que es metamorfosis, ¿no? Y una de ellas, pues la mariposa sufre esa transformación, convirtiéndose de un huevecillo a un animal horrible, dice, un insecto horrible, después es transformado en algo hermoso, ¿no? Y lo apreciamos cuando sale volando. ¡Ay, una mariposa, qué bonita! Mira los colores, ¿no? Es transformado. También nosotros llevamos ese proceso de transformación. Nuestra vieja naturaleza, por lo peor que fuiste y pasaste como ser humano aquí en el mundo, el Señor va transformando tu vida, va haciendo ese proceso de metamorfosis dentro de ti y te va convirtiendo en ese hombre que nadie podía ver, en ese hombre malvado, en algo maravilloso, que muchos que han dado testimonio, personas que cometían actos de maldad, ahora te hablan de Dios y dices, ¿cómo es posible? No puedo creer que tú hayas cometido tal acto, ¿no? Yo conocí a un amigo que antes de conocer de Cristo estaba en el ejército. Y él me platicaba que él estaba encargado de desaparecer comunas o comunidades que no estaban ni en el mapa porque les estorbaba para el progreso de las carreteras. Y dice que llegaban los bulldogs, máquinas enormes, en una noche antes, llegaban ellos, el ejército, y acribillaban a todos, niños, mujeres, todo, y al otro día ya no estaba esa comunidad, ya estaba la obra. Y él hablaba muy bien ya después que fue transformado del Señor. Y uno al escuchar ese testimonio dice, no puedo creer, ¿no?, que tú cometas tantos actos. Pues sí, y me arrepiento. ¿Cómo fue transformado de ser un cruel asesino ahora a llevar la palabra de Dios, ¿no? El mismo apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue transformado de esa misma forma cuando perseguía a la iglesia y que era duro con los cristianos. Fue transformado a tal grado que todo lo que leemos, parte de todas las cartas del Nuevo Testamento, él las escribió. ¿Cómo fue transformado de un ser malvado a un ser que no hay maldad en su corazón, ¿no? Leemos, y Pablo, el apóstol, el extraordinario apóstol Pablo. Pues muchos de nosotros así somos transformados, pero esa transformación no es así como varita mágica, no, es un proceso donde te va siendo probada hasta tu misma fe, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo vemos en una de las lecturas, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que nos dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu de Dios. Váyanlas apuntando, mis hermanos, porque así como que va el tema un poquito largo y quisiera adelantar o aventajar un poquito. Vayan apuntando las lecturas. Es nada más son lecturas para corroborar lo que estamos diciendo, ¿no? Y que ustedes corroboren, como la iglesia en Berea, ¿no?, que decía, sí será cierto lo que el apóstol Pablo nos dice. Pues, ahí llegando a casa, comprueben todo esto. En tercer lugar, el fruto del Espíritu, una vez que se da en ti, se desarrolla, es permanente. No se te quita, es permanente. Mientras los dones son temporales, y lo dice la misma palabra, el fruto del Espíritu Santo es permanente. Y por poner un ejemplo, el amor no solamente durará durante el tiempo aquí en la tierra, sino dice que será la única cosa que podremos llevar
al cielo. Al morir, los dones cesarán, dice. Todos los dones cesarán. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará como dones, pero el amor perdurará para siempre. Por eso el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios 14:1, nos aconseja y les aconsejaba a sus discípulos seguir el amor y procurar los dones espirituales. ¿Para qué eran los dones espirituales? Para el servicio de los demás. Se daban para eso. Y entonces ese es el cuarto lugar, donde mientras la iglesia precisa que los dones son para el servicio, estos solamente viven a través del Espíritu Santo. Un don puede ser desarrollado y tú lo puedes desarrollar para el servicio, pero siempre y cuando el Espíritu te guíe a hacerlo. Cuando el poder del Espíritu Santo vino en Pentecostés a los 120, porque no nada más eran los 11 que estaban ahí, los 120, dice que les dio poder y hablaban en lenguas. ¿Con el propósito de qué? De que había muchas naciones ahí, y predicando el evangelio todos entendían su lengua, en su lengua. Era un propósito. Muchas iglesias hoy en día dicen que si el Espíritu Santo está en ti, entonces debes de hablar una lengua, y eso es una mentira. Es una mentira, porque tiene un propósito y un fin. Dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, porque realmente no edifica a los demás. No es necesario, por eso es de que muchos tienen ese error, ¿no? No es una señal, o sea, no podemos hacer una doctrina del libro de Hechos en Pentecostés porque sucedió así, debe de suceder siempre. No, ellos tenían un propósito, era para el servicio de los demás, y los demás se maravillaron al escuchar estos del vulgo. Hablan mi idioma, mi lengua. Pues era con el propósito de eso. Entonces lo que sí debemos de decir que ambos son importantes, tanto los dones como el fruto son importantes. Sin embargo, en la vida de la iglesia, el fruto, sobre todo el amor, es el cemento que une el edificio. No nos podemos edificar los unos a los otros si no hay amor. Por eso dice Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Sin amor no haces nada, hermano. En quinto lugar, el fundamento. ¿Qué es esto? El amor. ¿Qué es lo que resalta? Y este amor tiene 4 facetas. El amor es el que une, totalmente es el cemento que une todas las virtudes. Y este tiene 4 facetas muy distintas en la vida del creyente. La primera tiene que ver con su interior. ¿Y qué es? El gozo y la paz en su interior. La segunda y la tercera tienen que ver con el acercamiento a los demás. Cuando vas a servir con tus hermanos de sangre, tus hermanos espirituales, con el inconverso, con tu prójimo, con el vecino. Y este tiene que ver con la paciencia, la benignidad, con la bondad, con la fe. Y la última tiene que ver con nuestro carácter, hermanos, con el carácter de cada uno de nosotros, que es la mansedumbre, la templanza. Escuchaba un día una conferencia donde hablaban sobre el carácter, el temperamento, que no es lo mismo. Dice el temperamento, a veces se viene en el gen, se hereda el temperamento. El carácter se hace. Y contaba esta persona conferencista que él de chico decían sus amigos: mira, este anciano que está ahí en la esquina tiene un carácter fuerte. Y que dice, si no, fíjate, observa. Iban, le pegaban en la cabeza y el anciano no hacía nada, ¿no? Lo insultaban y el anciano no hacía nada. Se reía nada más. ¿Ya viste cómo tiene un carácter fuerte?
Y nosotros tenemos un mal concepto del carácter. Pensamos que un carácter fuerte es ser enojón, así duro. No, un carácter es dominar tu enojo. Ese es ser carácter. Los que tenemos ese carácter, entre comillas, fuerte, no es otra cosa más que un carácter débil, porque no podemos dominar nuestros enojos, nuestros celos, nuestras iras. No podemos. Cuando tenemos ese carácter fuerte, dominamos. Eso es fuerte. Entonces a veces tenemos esos malos conceptos. Y entonces, hermanos, aquí el amor es el cemento que une todos los demás, y todos deben de estar unidos. Es como los eslabones de una cadena, van unidos entre sí. Así que no basta que tengamos gozo sin paz, o benignidad sin fidelidad, sin fe. Lo que glorifica a Dios, que es que nuestra personalidad sea total, e ir agregando dones, virtudes, ¿sí? Como lo habla el apóstol Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1, versículos 5 al 8, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo preocupante es, hermanos, ¿realmente estamos viviendo bajo el Espíritu? ¿Realmente tenemos todas estas virtudes, tenemos ese fruto? Porque no la estamos manifestando, no estamos agregando, no somos diligentes en buscar de Dios, en leer la palabra, en orar, en congregarnos. Siempre buscamos pretextos en elegir: o me quedo y me duermo un rato, o me quedo y hago esto, o me voy a congregar, ¿no? Y muchas veces nos gana mejor quedarnos, descansar un rato porque estoy muy cansado, lo veo a través del medio electrónico, lo sigo, no pasa nada. Estamos mal, porque entonces no estamos siendo diligentes, ni tampoco estamos viviendo bajo la voluntad de Dios o bajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no creo que te incite en quedarte en tu casa. No creo que te diga: no pasa nada, no te congregues, no pasa nada, no le des la gloria a Dios, no pasa nada. No lo creo, no lo creo. Entonces vemos que hay mucha diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Mucha diferencia, una diferencia enorme entre tu vieja naturaleza y la nueva naturaleza, mucha. Vemos que es una diferencia enorme, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, el fruto del Espíritu vamos a ir analizando a esta virtud por virtud. Entonces vamos a ir desarrollando. Ya vimos la diferencia entre lo que hablaba de los frutos: por sus frutos le conoceréis, mas sin embargo aquí fruto como un solo fruto que el árbol da. El árbol de la vida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y ese fruto, lo único que da el Señor Jesucristo es esto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esto es lo único que el Señor produce. No produce otra cosa. Es esto, el fruto de Dios. Entonces, vamos a ver el quinto lugar ya nada más el último para analizar lo del fruto. Es que el fundamento, ya se los había venido repitiendo, es el amor. Ya vimos, ¿no? El amor es bien importante. Entonces vamos a analizar lo que es el amor. El amor está plasmado en esto como en los textos originales, es la palabra ágape,
pero también se plasman otras palabras en griego que quiero mencionárselas. Hay una palabra que se menciona, nada más que hay que saberla identificar, de qué tipo de amor está hablando. ¿Qué es el amor estorge? ¿Qué es el amor entre padre e hijo? Familiar, el amor familiar. El amor entre una madre con una hija, o la madre con el hijo con el padre con los hijos como hermanos de sangre. Ese es el amor que se gesta. El amor fraternal, muchas veces que dice, ¿no? Y luego está otra palabra que aparece en la Biblia, en el griego, en los textos originales, es el amor filia, que es el amor del prójimo, el amor entre amigos, el amor que tú sientes, la amistad por los demás. Cuando tú estimas a alguien, amas, sientes ese amor por alguien y está pasando esa necesidad, tú tratas de estar con él, le ayudas. Ese es el amor que nace en ti, que está en ti, ese amor filial. Y hay otro tipo de amor que aparece en el mundo y que lo usan mucho en el griego, pero que no aparece en la Biblia, el amor eros, ¿no? El amor carnal, el amor sexual, de relación sexual. Y que el que aparece en la Biblia en el griego es ginosko, el amor que es conocer, que se traduce como conocer. Por eso es que la Biblia dice que Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron a Abel y a Caín, y que después volvió a conocer, esa es la palabra, pero esta está en hebreo. Entonces vamos viendo que el amor que aparece y que está plasmado aquí como fruto del Espíritu es el amor ágape, que es el amor puro, el amor divino, el amor de Dios. Y ese significa afecto, buena voluntad, benevolencia, un espíritu afectuoso. Es la habilidad y poder determinar de amar a la gente que no queremos. Ese es el amor. Es el amor que se gestó en Jesucristo, pensando en su creación. De tal manera amó Dios al mundo. Amor ágape. Ese es el amor. Y no es casualidad que el apóstol Pablo haya empezado la lista con esta virtud, con esta palabra amor ágape. Es un amor que realmente hace que el resto de las manifestaciones sean una consecuencia. Sin amor no puede haber las demás características. Sin amor no puede. Y dice la palabra, si yo hablase lenguas angelicales, si yo hiciese esto, lo otro, si no tengo amor, de nada sirve. Soy como una campana que resuena, pero no sirve. Entonces, vamos viendo todo esto. Alguna vez cuando yo buscaba del Señor, seguía a un teólogo, Darío Silva, y en un comentario decía, porque estaban viendo sobre la ciencia, que la crucifixión de Cristo, que si los clavos fueron metidos aquí en la palma de su mano, otros que no, que fueron en el hueso, porque si hubieran sido en la palma, su peso hubiera rasgado, y no se daban cuenta que lo que mantuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos, fue el amor por ti, el amor por mí, el amor por su creación. No fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo ahí colgado, fue el amor, ese amor ágape. Y ese es el amor en el cual estamos nosotros hablando. Y ese es el amor que expresa el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién está dentro de ti? Dios, el Espíritu de Dios. Y por eso dice Jesucristo: si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque no puede ser. Si el amor de Dios está en ti, amarías a aquel que te lastimó, ¿no?
Por eso el apóstol Pablo dedica un capítulo entero en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, ¿no? Y nada más quiero leerles de lo que habla ese amor ágape. Capítulo 4 al 8 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces vemos que este tipo de amor es el que nos lleva a amar a nuestros enemigos, en el cual el Señor les dijo a sus discípulos que debían de manifestar esto. Yo les digo, amar a sus enemigos, amar a los que los maldicen, a los que persiguen, amar a ellos. Y lo mismo nos lo dice a nosotros como hijos de Dios, debemos de amar y debemos de comprender a los demás, al vecino latoso, al vecino que no te deja dormir, al vecino que te hace la vida imposible, al primo, a la tía, al pariente, a todos debemos de amar si es que el amor de Dios está en ti. Y ahí es cuando te manifiestas. Por los frutos te conoceréis tú también, por los frutos. Entonces el amor es la virtud que une todas estas características de la perfección, como otras versiones traducen. El amor es el vínculo perfecto. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hacer la voluntad de Dios es manifestarse en el amor. Es el fundamento principal de nuestra vida del cristiano, el amor. El amor. Y ese es el amor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de manifestar. Ese amor ágape, no nada más ese amor filial ni el amor estorgue, pero creo que el que más manifestamos es el amor eros, ¿verdad? Y lo que buscamos más en este mundo. Busquemos más este amor ágape. Vamos a la otra virtud, gozo. Esta viene del griego jara, que significa alegría, gozo, y esto se deriva de un verbo joiren, que es regocijarse, estar contento, estar feliz, estar totalmente, que tu corazón sienta, yo creo lo hemos sentido, ¿no? Que te sientes alegre. Este verbo se usa tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usaba mucho en los cultos de adoración a Dios. Se gozaban a Dios como nosotros nos gozamos aquí al entonar esas alabanzas. Nos gozamos, nuestro corazón se goza. Y más cuando comprendemos la letra, nos gozamos. Y por poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Salmo 42:4, que dice: me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Se gozaban en las fiestas de Dios, se gozaban. Moisés cuando les hacía sus altares, Abraham también cuando hacía sus altares, cuando veía la mano poderosa de Dios, se gozaban. En el Nuevo Testamento el Evangelio es proclamado con ese gozo. Nos gozamos como se gozaron aquellos pastorcillos cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús. Nos gozamos al descubrir la voluntad de Dios. No le voy a leer, pero les voy a dar las lecturas de referencia. Mateo 2:10, para que las vayan apuntando y las vayan analizando en su casa. Nos gozamos cuando nos sacrificamos por Cristo, cuando sufrimos por Cristo, cuando pasamos aflicciones por Cristo, nos gozamos. Así como cuando Pablo y Silas fueron encarcelados
y los metieron hasta lo más peor de la cárcel, le dieron la celda más fregada, decimos, ¿no? Donde había hasta cucarachas, ratas y todo animal. Y ellos se gozaron y cantaban, dice, himnos al Señor, que todos los demás presos escuchaban, se gozaban a pesar de sus aflicciones, se gozaban a pesar de sus condiciones, se gozaban. A veces nosotros no estamos pasando necesidad ni aflicción y no nos gozamos ante el Señor. Nos cuesta trabajo cantarle, nos cuesta trabajo orarle al Señor, nos cuesta trabajo dedicarle un poquito de tiempo a Dios. ¿Estás viviendo bajo el Espíritu? Nos gozamos cuando testificamos de Cristo, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo que Cristo hizo en mi vida. Nos gozamos, yo me gozo cuando les platico a las personas de Cristo, me gozo, me llenas, mi corazón se goza. Y me quedo maravillado porque cuando platico a veces hasta yo me ministro, digo, bueno, no soy yo, es Dios ministrándome, digo, ay, ¿de dónde me salió esto? De Dios, ¿no? Nos gozamos. Así debemos de gozarnos, no debemos de perder el tiempo de compartir de eso, del Evangelio. Esto está en Lucas 10:17. Y lo de Pablo y Silas está en el libro de Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 25. Nos gozamos cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor. Hay una hermana aquí que va a ser bautizada, va a nacer de nuevo y se debe de gozar en su corazón cuando sienta la presencia del Espíritu Santo entrar en ella, cuando esté el Espíritu de Dios poseyendo, bueno, totalmente el poder del Espíritu en ella, debe de sentir ese gozo, esa alegría. Muchos lo manifiestan de diferente forma, ¿no? Unos se ríen, otros se quedan callados, otros lloran, pero es un gozo, al final, se gozan. Está en Lucas 24:52. Y vamos a hablar de otra virtud y vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Y el siguiente domingo vamos a continuar con este estudio, predicación, porque básicamente yo no predico, yo hago más estudio, hermanos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, vamos a hablar de la paz, otra de las virtudes. La palabra que aparece en el griego original, en los textos originales en griego, es irení, que es lo mismo que en el Antiguo Testamento la palabra en hebreo shalom, la paz con vosotros. Y esto significa un bienestar total que implica también tranquilidad, serenidad de tu espíritu, de tu alma, cuando todo está sereno a pesar de las adversidades y todo, cuando Dios te manda esa paz, ay, sientes esa tranquilidad, esa confianza en que todo se va a resolver. Y esa es la paz de Dios en cada uno de sus hijos cuando está pasando aflicción. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente, entre uno que se convirtió a Cristo y uno que no está convertido en Cristo, que cuando pasa necesidad, angustia, aflicción, está la paz de Dios en él, a comparación del otro que no conoce a Cristo y que está desesperado, llora, se angustia, se entristece y muchos hasta se arrebatan la vida, hermanos. Esa es la gran diferencia de esta paz interior, esta paz que es un don de Cristo, un regalo hecho para nosotros. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo para poder entender esta palabra, hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Tuve que echar mano de una reflexión en la cual a mí me gustó mucho para poder entenderla y comprenderla, el cual se las voy a contar. Decía que había un rey muy poderoso en una de las épocas de los reyes, a lo mejor todavía sigue, ¿verdad? Pero
pero que convocó a muchos a participar, a muchos pintores de su época, a participar, que le plasmaran en una pintura la paz, que representara esa paz, en el cual muchos se inscribieron porque pues el premio era obviamente bueno, ¿no? O sea, pues era atractivo el premio que daba el rey para que aquel que ganara y que le haya representado esa paz plasmada en una pintura. Entonces participaron miles de pintores y el rey eligió 2 pinturas que le llamó mucho la atención, en el cual tenía que elegir entre esas 2. La primera pintura que eligió el rey era un panorama agradable, un paisaje donde había montañas verdes, un sol radiante, nubes blancas. En la montaña había un lago, se reflejaba la montaña, los árboles, las nubes. El lago estaba tranquilo, no había ni siquiera una onda de agua que subiera, estaba tranquilo totalmente. Apartó esa pintura y eligió otra similar. Era todo el contraste de la primera pintura, unas montañas rocosas, sin ningún verde a la vista, un cielo nublado, llovía, se veía ahí el reflejo de relámpagos, el agua caía y el lago pues estaba totalmente revoloteado, una cascada que bajaba igual así como que enfurecida, caía y se veía así como salpicaba todo, pero atrás de esa cascada había una ramita, era la única cosa verde que había, y atrás de esa ramita de la cascada estaba un pajarillo sentado tranquilo y en paz. El rey eligió y ganó esa pintura, porque es la representación. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Nosotros queremos aquí en el mundo, para decir que tenemos paz, entonces no debemos de tener ningún problema, ninguna aflicción, nuestra vida debe ser feliz, color de rosa, y no es así. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor la da en medio de tus aflicciones, de tus angustias, de tus desesperaciones. Ahí es cuando la paz de Dios viene. Él está ahí. Y tú te sientes como ese pajarillo. En medio de toda la adversidad y toda la aflicción, tú estás en paz, confiado en el Señor, como estaba ese pajarillo así, parado en esa ramita. Así nosotros como cristianos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiemos en el Señor. Si tú estás pasando por una aflicción, una necesidad, confía en el Señor. Decimos, pero es que el Señor ya me dejó. El Señor creo que me ha abandonado. La pregunta es, ¿sientes paz? ¿Sí? El Señor está ahí contigo. El Señor está ahí presente. No tenga miedo, no se turbe tu corazón. Yo estoy ahí. Y sabemos que todo esto va a salir a flote. Hoy en día vemos conferencias, cursos, buscando esa paz interior. Y vemos muchas conferencias. Y la puedes obtener por medio del Feng Shui, y que pinta tu casa de este tono, y que pinta aquello no sé qué, y que ponte no sé qué, y que ponte aquí de este lado, y que... Bueno, yo no la doy como el mundo la da, dice Jesucristo. No necesitas de pintar de este color, ni necesitas poner cortinas de este color, ni ponerte a tener terapias de aromaterapia, ni de nada. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Precisamente es lo que nosotros debemos de seguir, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No debemos de desconfiar en que el Señor está con nosotros en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas. Decía un canto,
No le digas al Señor cuál grande es tu problema. Mejor dile a tu problema cuál grande es el Señor. El Señor es grande. Y en medio de todo esto, sientes paz. Bueno, ya se nos hizo un poquito tarde, pero como testimonio, el día que murió mi padre, sentí esa paz que no he vuelto a sentir en mi corazón. Cuando murió mi papá fue el dolor más grande que yo pude sentir en mi vida. Recuerdo que reclamé muy duro al Señor. Lo reté, le dije que no existía, que no creía yo en Él, que era un mentiroso, era un falso. Y que si quería, así como gritándole, si realmente existe, te quiero ver, o sea, yo así gritándole. Y efectivamente el Señor se manifestó en mi vida. De ahí yo me arrepentí, busqué al Señor. Me recuerdo que en esa ocasión me encerré en un cuarto oscuro donde se quedaba mi abuelita. Recuerdo que entré a las 7 de la noche y cuando fue a tocar una de mis hermanas, porque mis amigos de la universidad habían venido, eran las 7 de la mañana. Habían pasado 12 horas y yo había sentido que habían pasado 10 minutos. Y sentí esa paz en mi corazón, pero una paz, hermanos, que la verdad me gustaría que ustedes la vivieran. Una paz que en mi vida he vuelto a sentir. El Señor se manifestó. Después trató conmigo, obviamente ya no les cuento qué trato tuvo conmigo, ¿verdad? Pero en ese momento el Señor me dio de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Así es, mis hermanos. Como les vamos a invitar a que confíen más en el Señor, en que pues no se pierdan la segunda parte de este estudio, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Así que les invito, pongámonos de pie, llévense esto a casa. Si tienen alguna duda, pues se pueden acercar, hermanos, con toda la confianza. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, bendito Padre, hoy te damos infinitamente gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de estar aquí congregados y reunidos en tu nombre, porque el propósito principal de todo es glorificarte a ti, Señor. Y al final, los únicos beneficiados somos nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a continuar en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Te pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, que escuchan de tu palabra, para que, mi Señor, tu Santo Espíritu redarguye en ellos y seamos esos hacedores de la palabra y no nada más oidores, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, tomen asiento y vamos a levantar nuestras ofrendas. Para esto, pues vamos a invitar a mis hermanos que van a recoger las ofrendas, hermanos, sabiendo que todo este tipo de ofrendas son precisamente para edificarnos los unos a los otros. Que ustedes estén convencidos en su corazón, hermanos, que no es para lucro. Y el Señor lo sabe. Así que, mis hermanos, les invito a inclinar. Pues bien, mis hermanos, preparemos nuestros corazones y vamos a preparar nuestras ofrendas. Aquí no se pide nada de diezmo ni nada, no utilizamos todo esto, pero tus ofrendas, dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sabiendo que Dios conoce al dador alegre, conoce tus necesidades, conoce que si no puedes dar, no des. El Señor hasta este momento nos ha sostenido y lo seguirá haciendo mientras sigamos haciendo esa justicia del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Señor, en esta tarde, Señor, te ponemos en tus manos
Esas ofrendas, Señor bendito Dios, que de corazón, Señor, se levantan para que tú, mi Señor y mi Dios, las sigas multiplicando. Porque hasta este momento, Señor, agradecidos estamos contigo, que tú has solventado todo gasto, Señor, que se ha llevado a pesar de que no somos muchos, Señor. Tú aquí nos has favorecido, Señor. Todo esto ha sido obra tuya, Señor. Bendice, Señor, a los que lo hacen, bendice a los que no lo hacen, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay en este mundo, Señor. Bendícenos, Señor, y síguenos guardando y ayudando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ir levantando las ofrendas, mis hermanos. Como avisos, hermanos, y el primer aviso antes de que se me olvide, porque me dijo mucho de esto. Este es un manual que se va a llevar para los niños, el estudio de los niños. Esto se va a llevar y va a ser de gran bendición para los niños, estoy seguro. Lo único que va a tener es un costo de recuperación, hermanos, de 50 pesos por niño. Así que para que lo consideren, mis hermanos, y en la medida de sus posibilidades lo tengan. Y si hay alguien que no pueda adquirirlo, hermanos, con toda la confianza, acérquense, que se les va a otorgar el manual, mis hermanos. Así que este es el primer aviso antes de que se me pase, porque si no les vaya a cobrar 500 en lugar de 50. Como avisos, hermanos, pues tenemos nuestros devocionales de damas, devocionales de varones, que han sido de gran bendición para los que veo que lo están siguiendo. Para los que lo hacen a tiempo, fuera de tiempo, yo creo que será de bendición siempre y cuando lo apliquemos en nuestra vida. Yo tengo de profesión, soy cirujano dentista y hago ortodoncia, y luego a veces hago también ortopedia, y luego les pongo los aparatos y me preguntan los papás, ¿y funciona? Pues mientras lo traen en la boca sí, pero si lo traen en el buró no va a funcionar, ¿no? Si lo ponen en el buró, ahí no funciona. Pues lo mismo, si aplicamos la palabra de Dios, va a funcionar en tu vida. Si no la aplicas, pues nada más no funciona esto. Pues tenemos el culto de los miércoles de oración, hermanos, también para que sabemos que tenemos necesidad y muchas veces por pena o no sé, no subimos esas necesidades. Es bueno orar, yo siempre les he dicho, y creo que no nada más estamos orando nosotros como iglesia, sino se hace una cadena a través de todo el mundo. Dios enlaza todo este tipo de oraciones, y en ese instante que estamos orando, en esa hora, en ese día, se enlazan otros más con nosotros, pidiendo quizás lo mismo, otras cosas. El Señor es maravilloso, no estamos solos. A lo mejor podemos decir, pues ya no las hagan, no vale la pena. Para 2 o 3 que se conectan, no son 2 o 3 aquí en tu iglesia, pero allá son miles. Así que, hermanos, no cesemos de orar, sigamos adelante. Sigamos buscando de Dios, sigamos aplicando las enseñanzas, hermanos, y si no hay más, vamos a dar por terminado. Creo que hasta terminé antes, pues vamos a hacer nuestra oración de despedida, seguida de la oración apostólica, y esperemos verles, hermanos, el siguiente domingo. Esperemos ver a los hermanos que se conectan el siguiente domingo, porque yo pensé hoy ver más hermanos que están bautizados por lo de la Santa Cena. Pensé verles participar más en la Santa Cena. No han entendido el significado de la Santa Cena. No lo digo por ustedes, digo yo, si entendiéramos ese significado no faltaríamos, hermanos, a participar de esto. Así que, mis hermanos, vamos a ser más diligentes, vamos
a poner realmente esa nueva naturaleza en obra, hermanos. Y ya vayan ustedes ahí, agarren una hoja, un lápiz y empiecen a escribir: estoy viviendo bajo el Espíritu, estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, bajo mi nueva naturaleza. Pues ahí escríbanlo, no quiero que me la den, ¿verdad? Ustedes mismos. Y sean sinceros, y cuando hagan esa autoevaluación, pues ahora pónganse a cuentas con el Señor. Díganle qué es lo que les hace falta, porque el Señor se los va a entregar. Eso es, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro y damos gracias a Dios. Señor, te damos infinitamente gracias, porque el día de hoy, Señor, tú nos has permitido estar aquí congregados, reunidos como hermanos, para amarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros. Señor, no es de que ese soporte sea porque me cae mal el hermano, no, porque somos pilares de esta iglesia, Señor, y nos soportamos tu evangelio, tu obra a través de todos esos pilares, Señor. Y cada hermano soporta al otro. Así, mi Señor, queremos permanecer. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, Señor. Hoy terminamos con este día, Señor, con este culto. Despídenos en paz, quédate con nosotros, Señor, y permítenos, Señor, seguir viviendo de tu palabra, poniéndola en obra, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, dice la bendición apostólica, segunda carta a los Corintios, creo, ¿no? Segunda, capítulo 13, versículo 14. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros. Estamos despedidos, mis hermanos. Ahora sí nos ayudan a levantar las sillas, por favor.